Bueno, el título de la charla es ¿Cómo evitar que se vaya al carajo tu implantación de Agile? ¿No? Y queríamos empezar, si alguien piensa que vamos a dar la fórmula secreta para que eso no pase, ¿vale? Está en la charla equivocada, ¿vale? Eh, estamos aquí, ¿vale? Por esto. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, bueno, son los resultados de la encuesta sobre el estado de Agile precisamente de 2012, ¿no? En este caso estamos viendo cuáles son las barreras que impiden la adopción Agile y la primera, ¿no? La principal, en un 52%, es la inhabilidad para el cambio de cultura organizacional, ¿no? Es más, en este mismo informe, en la parte donde nos explican cuál es la causa de fallo de los proyectos que sí que están usando Agile, la causa principal de fallo es la desalineación de los valores ágiles con la cultura organizacional. Entonces, Esto nos lleva un poco a la pregunta, ¿no? Primero que todo, ¿qué cosa es este animal mitológico, ¿no? Del que todo el mundo habla y que está haciendo que no funcione Agile dentro de las empresas? Y un poco la reflexión que queríamos hacer, ¿no? Es adentrarnos en qué es, dar algunas pinceladas y luego indicar algunas reflexiones o cosas que nosotros consideramos interesantes que generalmente se obvian cuando estamos hablando de él, ¿no? Y una de las cosas iniciales es definir qué cosa es cultura organizacional, ¿no? Porque hablamos de cultura organizacional, pero no nos sentamos un momentico a pensarlo, ¿no? Y si vamos a definir cultura organizacional, tenemos que empezar con un grupo, ¿no? Un grupo que, dado un contexto estable y a medida que pasa el tiempo, va interactuando con su entorno, ¿no? Tanto sus retos de adaptación externa como internas, y que a través de esta interacción crea, descubre, aprende, ¿no? Una serie de creencias comunes, ¿no? Que valida y que luego son lo suficientemente fuertes como para transmitirle a los nuevos integrantes de ese grupo, ¿no? Y de esa forma, no sé, se crea esta cultura, ¿no? así básicamente. Sí. Entonces, Bueno, básicamente también pues, como el propio mecanismo que tiene el grupo también para autopreservarse, ¿no? Eso sería la cultura. Vemos útil, ¿no? Que nosotros como agilistas, y teniendo en cuenta los resultados del informe anterior, ¿no? Tengamos en cuenta que es cultura organizacional, ¿no? En el momento de actuar dentro de las organizaciones. Definir cultura y en esta charla corta tener algunos ingredientes que nos puedan ser útiles, ¿no? Como por ejemplo, pues saber cómo se manifiesta la cultura, poder identificar, ¿no? Esos rasgos. Hay varios niveles, cómo se expresa una cultura dentro de una empresa, ¿vale? Estos niveles van de lo más tangible y lo que vemos a lo más intangible. En el fondo, una cultura, la cultura es intangible de por sí, ¿no? Pero sus manifestaciones sí que son observables, ¿no? Hay, bueno, según Shane, que luego os compartiremos bibliografía, ¿no? Hay 3 niveles. El superior son los artefactos o objetos culturales, que es todo aquello que vemos o sentimos cuando entramos dentro de una organización, ¿no? Y muchas veces cometemos el error de quedarnos solamente con estos objetos y a partir de aquí sacar conclusiones, ¿no? Cuando en realidad estos objetos tienen algo más profundo. Pues, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos estar viendo cómo viste la gente, las corbatas de Everest, cómo hablan, cómo se expresan, en los paneles en la pared, ¿no? Pero en el fondo nos pueden dar pistas de cómo es una cultura, pero son manifestaciones de valores y creencias que están más profundos, ¿no? En un segundo nivel, los valores, ¿no? Los valores que en el fondo son aprendizajes compartidos, ¿no? Del grupo, validados, ¿no? Que es lo que explicaba José antes, muy importante, ¿no? Compartido y validado, ¿no? Y a partir de ahí tener ese conjunto de valores compartidos en el cual el grupo, ¿no? Pues está funcionando. Aunque puede haber contradicciones, ¿vale? Sobre todo si los valores no están compartidos, y entonces estos valores lo único que están haciendo es que estemos diciendo, pero no estemos haciendo, ¿no? Condicionan que la gente diga, pero no que la gente haga. De hecho, estas contradicciones que pueden existir entre valores postulados
y un comportamiento, ¿no? O sea, X, nos están dando una pista de que hay algo todavía aún más profundo, ¿no?, que está condicionando ese comportamiento. Y bajaríamos al último nivel, al nivel más profundo, que son los supuestos básicos, ¿no?, que son las realidades, las verdades indiscutibles de esos participantes de la cultura de ese grupo u organización, ¿no? Ese porque sí, porque siempre lo hemos hecho así. Esa forma de funcionar incuestionable, ¿no? Seguro que os viene a la mente, lo tiene que ver el jefe porque siempre lo ha visto. ¿Y por qué? Bueno, pues todo eso tiene una razón de ser, ¿no? Mientras más bajamos, ¿no?, mientras más bajamos en los niveles de manifestación, más incuestionables se hacen y más difíciles de cambiar son. Más incuestionables, bajamos, y ese carácter incuestionable que tiene este nivel es lo que le da esa característica a la cultura organizacional de estabilidad y de dificultad de cambio. Y de eso debemos ser conscientes, o sea, no quedarnos solamente en artefactos, incluso no quedarnos solamente en valores, sino que esos supuestos básicos tienen esa característica de estabilidad. Y normalmente ese supuesto básico viene de haber sido primero un valor que, a base de haber sido validado, se acaba de convertir en verdad irrefutable. Hemos hablado un poco de la definición, hemos hablado de cómo se expresa esa cultura a distintos niveles, y si habíamos dicho al principio de que era un proceso de aprendizaje grupal, ¿no? La pregunta de cómo se crean estas culturas, pues podemos buscar ahí, ¿no? Habían dos modelos fundamentales que queríamos compartir con ustedes. Uno es la creación de la cultura mediante, o la normación en la cultura mediante la reacción a eventos críticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, cuando tienes un equipo donde alguno de los miembros del equipo, yo qué sé, no está de acuerdo con una decisión que ha tomado el jefe, y de repente, pues, por no estar de acuerdo, le despide, ¿no? Entonces, si despides a esa persona, lo que acabas de hacer es crear una norma, ¿no? Acabas de crear la norma de aquí no se discute la autoridad, ¿no? Con la repetición, esto ocurre el proceso que vimos, ¿no?, de que va bajando a esos estratos y se convierte en algo arraigado dentro de la propia cultura. Pero si por el contrario esa persona pone sus inquietudes, ¿no?, las expone y se toman en cuenta o se debate y tal, pues creas otro concepto totalmente distinto, ¿no? Es el de, bueno, esto es parte del proceso, ¿no?, dentro de la empresa, el tener ideas o no estar de acuerdo con esas ideas y rebatirlas, ¿no? Otro ejemplo podría ser cómo se reacciona ante los fallos, ¿no? Tenemos un error y pues ante al ocurrir este error, pues castigar a la persona o, ¿no?, imponer algún tipo de refuerzo negativo, ¿vale? Eso es una forma de hacerlo, ¿no? Y lo que estás provocando ahí, por ejemplo, es que la gente no se arriesgue, que tenga miedo, de hecho, a hacer cosas que estén fuera de su contexto, bueno, sí. Y así se van creando las diferentes normas, ¿no?, de la empresa. El segundo modelo que queríamos mencionar es la identificación con los líderes, ¿vale? Y el ejemplo más básico de esto es cuando tienes una startup, ¿no? Hay estos líderes, estos fundadores, que traen a la mesa pues una serie de valores, una serie de contextos, una serie de formas de hacer las cosas, ¿no?, que a medida que va evolucionando la empresa, pues se van validando, ya sea positivamente o no, y se van arraigando dentro de la cultura. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede con cosas tan sencillas como a qué tipo de cosas les presta atención ese líder o ese, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mecanismos? Otra forma es, ¿cuáles son los mecanismos en los cuales se asignan las recompensas o los castigos, ¿no? ¿Cómo reclutamos a la gente? Todo esto influye, ¿no? Y de cierta forma es lo que vemos como la identificación con los líderes. Entonces, sí, la preservación de la cultura organizativa, que vamos a abreviar por tiempos, sí, que eso ya lo sabíamos,
principalmente pues con contratación de nuevos miembros y posterior sociabilización, ¿vale? Con diferentes mecanismos. También, si esto fuera una charla larga, aunque daría para varias, podríamos hablar de cómo evolucionan las culturas organizacionales, ¿no? Pero vamos a ir a lo que realmente queremos transmitir después de este tocho de cultura organizacional, que en el fondo las conclusiones que queremos sacar, o sea, o que queremos, las ideas que hemos sacado nosotros que queremos que os llevéis, ¿no? Pues son tres principalmente, ¿no? Que en el fondo el manifiesto ágil lo que nos está describiendo es una cultura objetivo. Es una cultura objetivo donde metodologías como Scrum, XP, etcétera, pueden florecer, ¿no? O sea, no tienen por qué pegarse con ella. En segundo lugar, creemos, ¿no? Que tenemos la responsabilidad como agilistas que somos, ¿no? Pues sabiendo lo importante de la cultura organizacional, ¿no? Teniendo en cuenta qué representa el manifiesto ágil, ser responsables, ¿no? Debemos ser responsables de entender la cultura en la que estamos actuando, ¿no? Y por último, no nos quedemos solamente en artefactos, ¿no? En el fondo, pues un panel, una reunión, un rigor, ¿no? O sea, estamos en un nivel de artefactos que tiene que responder, ¿vale?, a unos valores que están impulsando ese comportamiento. Y hemos dicho que la cultura se aprende, ¿no? Pues entonces tenemos que ser conscientes, ¿no?, de cómo estamos haciendo que esos valores sobre los que se está apoyando nuestra cultura ágil, ¿no?, están trabajando por ello. Y por último, una pequeña reflexión que sacamos on the fly, ¿no?, que nos permitís, ¿no? O sea, es notable, ¿no?, para nosotros es notable, o al menos lo percibimos así, como la comunidad ágil, ¿no?, que somos todos, parece que ha adquirido como un grado de madurez, ¿no? Si nos damos cuenta en el programa de la CAS de este año, del año pasado también, ¿no?, la cantidad de charlas que tenemos sobre cambio organizacional o sobre qué es cultura organizacional, etcétera. O sea, ese nivel es un indicador claro, ¿no?, de que nos están importando ya una serie de elementos de nivel, ¿no?, que no van solamente a metodología, ¿no? Vale, importante también decir, o sea, si alguien está interesado y quiere leer más o quiere ver algunas de las ideas que hemos expuesto aquí más en detalle, estas son la bibliografía. Esto es solo una aproximación a cómo definir la cultura y cómo enfocarla, ¿vale? Que es fundamentalmente gracias a este señor Edgar Schein, pero hay otros, o sea, y los invitamos a que los busquen, los lean y un poco los utilicen si creen que ven utilidad en ellos. Y no sé, pasamos a preguntas si alguien tiene. O comentarios, o aportes extras, o críticas, o saludos. Ah, bueno, él es José, yo soy Bea. Y buenas tardes, ¿no? Faltaba. Bueno, no sé. A ver. Pues nada, gracias por venir. Ah, mira, pero ya... Ay, Vaya, no, tú no. ¿Cómo hackearíais una organización ya implementada desde la que estáis comentando para que tendiera a metodología? ¿Hackear? ¿Cómo hackearlas? O sea, la pregunta es ¿cómo hackearías una organización? ¿Cómo hackearíais una organización tradicional? ¿Cómo hackearías una organización tradicional para que adopte Agile? ¿Vale? Y la respuesta a eso es no hay hack. ¿Vale? O sea, una de las cosas que dijimos es que hace falta tiempo, ¿vale? Y hack, me parece, al menos si compartes la misma definición que yo, es algo que hace un shortcut, ¿no? Que salta, que corta esquinas, ¿no? O sea, no lo hay que pasar por el proceso, no sé, si... ¿Qué? ¿Eh? ¿Es la guerra? Igual es imposible. Depende. Intentar hackear es hacerte trampas a ti mismo. Lo que estamos hablando es que vuestra tesis, y que además comparto, es que, Gracias. que hablamos de lo mismo. Se trata de una cultura luchando contra otra. Es la guerra. Tenemos que saber luchar esa guerra. Me alimento el conflicto, amigo.
Bueno, yo quería comentaros, me parece muy interesante la charla y me gustaría si tenéis alguna opinión sobre el tema de qué papel asume el liderazgo de la organización en el cambio cultural, ¿no? O sea, ¿es posible cambiar la cultura si los líderes no están por ello? ¿Tú qué crees? Yo pongo la pregunta porque... No, bueno, yo creo que... Yo no lo sé, no sé la Me parece una respuesta. pregunta interesante. No sé la respuesta. Lo veo muy difícil, pero Yo también. no sé si es posible. Yo también lo Si veo tenéis muy alguna difícil. opinión sobre eso. Bueno, de cierta forma pueden formarse subculturas dentro de esa cultura. O sea, las islas de felicidad y tal, pues de cierta forma son eso. No sé si cambiar en el sentido en que lo estás usando. O sea, para mí eso constituye un cambio también. No es un cambio total, ¿no? Pero es un cambio. No sé si... Pero A ver, vamos, es una complejo. respuesta, yo partiría del no, pero habría que matizar y siempre con el depende, ¿vale? Y hay casos y casos. Sí. Y de eso justo estamos hablando. Además, no hay ni situaciones iguales y si hablamos de cultura, no hay culturas iguales, ¿no? Por lo tanto, no hay respuesta. Muy bien. Pues gracias a todos y... ¿no? Seguimos viendo. Mundo habla y qué está haciendo que no funcione Agile dentro de las empresas. Y un poco la reflexión que queríamos hacer, ¿no? Es adentrarnos en qué es, dar algunas pinceladas y luego indicar algunas reflexiones o cosas que nosotros consideramos interesantes que generalmente se obvian cuando estamos hablando de él, ¿no? Y una de las cosas iniciales es definir qué cosa es cultura organizacional, ¿no? Porque hablamos de cultura organizacional, pero no... Cambio de cultura organizacional, ¿no? Es más, en este mismo informe, en la parte donde nos explican cuál es la causa de fallo de los proyectos que sí que están usando Agile, la causa principal de fallo es la desalineación de los valores ágiles con la cultura organizacional. Entonces... Esto nos lleva un poco a la pregunta, ¿no? Primero que todo, ¿qué cosa es este animal mitológico, ¿no? Del que todo el mundo... Bueno, el título de la charla es ¿Cómo evitar que se vaya al carajo tu implantación de Agile?, ¿no? Y queríamos empezar... si alguien piensa que vamos a dar la fórmula secreta para que eso no pase, ¿vale? Está en la charla equivocada, ¿vale? Estamos aquí, ¿vale? Por esto. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, bueno, son los resultados de la encuesta sobre el estado de Agile precisamente de 2012, ¿no? En este caso estamos viendo cuáles son las barreras que impiden la adopción Agile y la primera, ¿no? La principal, en un 52%, es la inhabilidad para el... No nos sentamos un momentico a pensarlo, ¿no? Y si vamos a definir cultura organizacional, tenemos que empezar con un grupo, ¿no? Un grupo que, dado un contexto estable y a medida que pasa el tiempo, va interactuando con su entorno, ¿no? Tanto sus retos de adaptación externa como internas, y que a través de esta interacción crea, descubre, aprende, ¿no? Una serie de creencias comunes